Jesús. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo estamos en esta mañana? Es un día muy especial, amén, como todos los días, pero bueno, hoy conmemoramos a Jesús. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Tenemos que estar bien entusiasmados, amén. Y sobre todas las cosas muy agradecidos, amén, por lo que el Señor hizo por nosotros. Creo que muchas veces se hacen las cosas porque es el mes, ¿verdad?, que conmemoramos. Realmente la Biblia no nos dice con exactitud qué día Él nació, pero es bueno celebrarlo, ¿verdad que sí? Es bueno celebrarlo y honrarlo por lo que Él hizo, porque un día nos visitó. Porque un día nos vio muertos en delitos y pecados y tuvo en bien rescatarnos y salvarnos. Amén. Y bueno, yo le voy a pedir que vaya conmigo a la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Isaías. Y le voy a dar las gracias a mi hermano Julio, porque también me va a acompañar acá. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 11. Y es una porción de la palabra que a mí me ministró mucho mi corazón y espero que en esta mañana también le ministre a usted, amén. Así que la escritura se encuentra en el libro de Isaías capítulo 11. Cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Extienda sus manos hacia acá conmigo, amén. Extienda sus manos. Padre, yo le doy gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, que me da de exponer su palabra, Señor. Le pido, Señor, que en esta hora usted sea tomando toda mente, Padre. Yo declaro todo oído abierto, todo espíritu apercibido, Señor. Y yo declaro y establezco que esta palabra, que es la semilla de vida, cae en buena tierra. En el nombre de Jesús y lo que estamos predicando, su palabra, declaro que todo espíritu contrario al suyo queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaro en esta hora que todo aquello que quiera robar la semilla queda paralizado en esta hora. Y declaro que su pueblo está abierto para recibir la palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, porque su palabra es poderosa y trae vida, Señor. Así que yo declaro que este alimento nutre las vidas de su pueblo. En el nombre de Jesús me pongo en sus manos y declaro, Señor, que toda vana palabrería es quitada de mi boca y solamente sale la palabra que edifica y bendice a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 11. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Y en esta mañana yo quisiera hablar acerca de lo que Dios, cuando Él nos salvó, lo primero que Él hizo es poner de su espíritu en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? Y sabe que la iglesia son las primicias de Jesús. Jesús son las primicias del Padre. Y nosotros como iglesia somos las primicias de Jesús. Si eso no son buenas nuevas para usted, nosotros hoy estamos celebrando a Jesús, ¿verdad? Y Él nos ha dado una comisión de propagar estas buenas nuevas. Pero sabe que también hay unas buenas nuevas para la iglesia. Nosotros somos las primicias de Él. Amén. Nosotros somos las primicias de Jesús. Y Jesús vino a la tierra con un propósito muy grande. En esta porción, si usted va al capítulo 10, el pueblo de Dios tenía un enemigo tremendo, el pueblo de Asiria. Y este pueblo se creía que había derrotado al pueblo de Israel, que lo había derrotado con mano de sabiduría y de inteligencia, porque
¿Cuántos saben que los pueblos de afuera pueden tener mucha inteligencia? Pueden tener mucha inteligencia y mucha sabiduría, pero la sabiduría verdadera solamente la tiene la iglesia. Amén, porque Dios a usted y a mí nos ha capacitado con algo que viene del cielo. Amén, porque la sabiduría humana, terrenal, es diabólica, satánica. Y ellos habían creído y sentido que habían derrotado al pueblo de Israel. Pero dice que Dios vino a destruir el consejo del enemigo. Sabe que no importa cuántas veces el enemigo pueda levantarse en contra del pueblo de Israel, no importa cuántas veces el enemigo quiera levantarse en contra de su casa, Dios siempre levantará bandera de victoria, porque la sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría del hombre. La sabiduría que pretende Satanás tener para levantar enemigos en contra de nuestra casa jamás podrá sostenerse en contra de la sabiduría de Dios. Y en esta porción de la palabra yo les quiero hablar acerca de cómo yo quiero que usted en esta mañana abrace y usted diga: yo soy un retoño de Jesús. ¿Puede decirle? Yo soy un retoño de Jesús. Sabe que nosotros tenemos sobre nuestra descendencia y sobre nuestra casa una palabra. ¿Y cuántas veces el enemigo quiere matar esa palabra? Cuando el diablo pensó que había derrotado a Jesús, cuando el diablo pensó que con todo lo que había levantado en contra de él iba a destruir el plan de Dios, cuando el enemigo pensó que ya tenía en sus manos al Señor, dice que en esta, por si usted se va a la palabra del Señor, no quiero tomar mucho tiempo, pero si usted se va a estudiar la palabra del Señor, había una palabra sobre Jesús, había una palabra, y esa palabra era que sobre la casa de Isaí, sobre la casa de donde había venido Jesucristo, David, había una palabra que iba a brotar, un retoño, y ese retoño se llama Jesucristo de Nazaret. Aunque el enemigo pensó que lo había matado, que lo iba a destruir, la palabra dice que ese retoño iba a ser el que iba a derrotar y a morir por cada una de las vidas que estamos en esta mañana. Y con esto le quiero decir una cosa: no importa qué tanta destrucción quiera el enemigo hacer sobre su casa, no importa qué tanta destrucción usted pueda ver con sus ojos naturales, hay un retoño, hay una palabra, hay algo ahí que Dios ha establecido que jamás podrá ser hurtado. Yo no sé, usted sabe lo que es un retoño. Cuando usted está plantando, usted solamente tiene que tener algo así pequeñito. Usted ha plantado un retoño, a veces plantamos la semilla o agarramos un retoño chiquito de una planta o de una flor, pero en ese retoño está la vida. En ese retoño, cuando usted lo planta, va a salir aquello que tiene la esencia de ese producto. Cuando el Señor le ha dado una palabra, no importa la devastación, ese retoño que es la palabra, ese retoño va a dar vida. Nuestros hijos son esos retoños, y aunque ellos se quieran apartar, esos retoños van a resucitar, esos retoños se van a levantar y van a ser árboles frondosos, porque cuando Dios establece una palabra, no importa qué tan pequeño se vea. Hay algo que el pastor siempre dice, y que en una oportunidad yo pienso que a lo mejor ni él cuenta se dio de lo que él me dijo. Me dijo: Mari, tómate de algo pequeño que tú veas. Tómate de algo pequeño, que aunque sea algo insignificante, tómate de ahí. ¿Qué me estaba diciendo? Aunque tú no veas lo que tú quieras ver, ve algo de fe, o sea, ve algo. Cuando usted pueda ver en sus hijos que le digan: quiero ir a la iglesia, y a lo mejor usted no los pueda ver danzando y gritando, pero mientras están aquí, agárrese de eso que usted está viendo, porque eso que usted está viendo va a crecer. Aunque no están en una erupción, ahí está un retoño. Si ellos vinieron, ahí está una semilla, ahí está una palabra, ahí está algo que Dios va a empezar en sus corazones. Yo me recuerdo de un joven que llegó aquí con sus papás, y ese muchacho se ponía su pelo para que le tapara
y se ponía su, ¿cómo se dice? Su música, su audífono aquí, y estaba escuchando su música. Y ahora yo lo veo y está aquí danzándole al Señor y está aquí sirviéndole al Señor. Parece que todos lo veían y decían: qué muchacho tan grosero. Pero había una palabra que estaba cayendo en su espíritu. Había una palabra que estaba cayendo en su espíritu. Estaba algo retoñando. ¿Sí puedo decir quién es? ¿Me da permiso el papá? Párese, mi hermano allá está mero atrás. Mi hermano, párese, póngase de pie. Mi hermano Ricardo, póngase de pie. El niño de mi hermano llegó así. Y ahora usted lo ve sirviendo al Señor. Y no se lo digo para que se avergüence, se lo digo para que se goce. Y para que sea un testimonio para cada uno de nosotros. En esta mañana él entró y lo primero que hizo fue y me saludó: pastora, que el Señor le bendiga. Un cambio de 100. Así que usted ve a los niños, él llegó así, pero mírenlo ahora como el Señor está haciendo una obra poderosa. De ahí nos tenemos que agarrar. Lo que hizo el Señor con ellos es una promesa que también está sobre sus retoños. Amén. Estos retoños que usted tiene se van a levantar. Estos retoños que usted tiene van a hacer algo para el Señor. Estos retoños que usted tiene van a revolucionar. Porque necesitamos alimentar la fe del Señor en nosotros. El pastor me dijo: agárrate de eso poquito que tú veas, porque ahí eso va a crecer. Agárrate de la fe que tienes. No importa que no veas el trabajo terminado, pero esa palabra que Dios te dio, no nos tenemos que agarrar tanto de otra cosa. Esa palabra que Dios nos dio: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios va a hacer algo en tu casa. La buena obra que el Señor empezó, la va a terminar. El Señor nunca deja nada a medias. El Señor nunca empieza. Nosotros podemos agarrar proyectos hoy y dejarlos a medias, pero Dios nunca deja nada a medias. La buena obra que Él empieza la lleva a su cumplimiento. La buena obra que Dios empieza la lleva a su cumplimiento. No depende de lo que ves, no depende de lo que piensas, no depende de las circunstancias. Depende de ese retoño, de esa palabra que Dios ha establecido para los tuyos. Y en esta mañana a lo mejor los tuyos no están donde tú quieras, pero van a llegar. Pero van a llegar. Pero van a llegar. Amén. Los tuyos van a llegar. Esos retoños, ese brote, ese tallo va a crecer. Esta porción de la palabra dice que el Espíritu, el número 7 habla de la plenitud de Dios. En Él hay una perfección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Él va a sazonar así como nos sazona a nosotros. Y estamos en un tiempo donde tenemos que pagar el precio por la búsqueda, la entrega y la consagración. Tenemos que caminar en pos de la perfección. A mí me llama mucho la atención esta escritura donde dice: y reposa sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando esa palabra que estaba establecida de que el Señor Jesucristo iba a nacer, pero iba a venir 100% hombre y 100% Dios. Y yo quiero poder exponer lo que el Señor puso en mi corazón para usted como iglesia. La perfección del Padre estaba sobre el Hijo, y Dios está trabajando la perfección de Él sobre cada uno de nosotros. Usted me está escuchando. La perfección del Padre estaba sobre el Hijo, y en este preciso día Dios está tratando de trabajar la perfección del Hijo en nosotros, porque dice que Él nos lleva conforme a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y qué era lo que tenía Jesús? Dice que en Él reposaba sobre Él el Espíritu de Jehová. ¿Y qué es el Espíritu de Jehová? Es el Espíritu Santo. En Génesis dice que el Espíritu de Él se movía sobre las aguas,
Y cuando el Señor llegó, cuando el Padre llegó, juntamente con toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo en donde había caos, puso orden. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Jehová está en mí, el Espíritu de Jehová está en usted, el Espíritu Santo está en usted. Y Él empezará a obrar y a establecer un orden. Y no le hablo porque ustedes anden en desorden, le hablo porque Él va a establecer su casa en un perfecto orden, donde de ahí sacará el Señor lo que Él quiere sacar para que sea bendición para su casa, para la ciudad, para la generación, para la iglesia. El Espíritu de Jehová. El Señor quiere establecer lo que el Padre estableció en el Hijo, que eran los 7 espíritus. Él los establece en su iglesia, los establece en sus hijos. Dice que el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová era un espíritu creador, porque en el principio Él estableció los cielos y la tierra y todo lo que en Él habita. Todo lo que salió de la boca de Dios fue hecho. ¿Qué nos habla de esto? Que todo lo que salga de su boca, cuando usted lo establece creyendo, va a ser hecho. Porque usted porta el Espíritu del resucitado. Porque usted porta el que creó los cielos y la tierra. Es que yo quiero que usted entienda que la iglesia ha sido empoderada con algo mayor de lo que nosotros podemos ver. El Espíritu del resucitado tiene poder. Y tiene poder en la vida suya. O sea que Dios no nos ha llamado a una vida derrotada. Ahorita estamos en el día de los psicólogos, estamos en el día de los consejeros que se han querido infiltrar. Y es bueno todo eso, ellos ministran el alma. Pero quiero decirte que toda la raíz de todo problema es un espíritu, es algo espiritual. Y se te ha dado la autoridad para desarraigar, para quitar. Dice que Dios nos ha dado la autoridad para arrancar, para plantar. Pero hay un precio que tenemos que pagar. Y lo primero es que tenemos que creer quién está con nosotros. ¿Cómo podemos hacer algo? Si tienes un retoño en tu mano, si tienes una semilla, vas a tener que labrar la tierra, vas a tener que abonar la tierra, vas a tener que regar la tierra, vas a tener que hacer algo de tu parte para que Dios continúe haciendo la obra. Siempre decimos que la salvación es gratis. Pero si te pones a pensar todo lo que hizo Jesús, Jesús tuvo que sufrir vituperio, Jesús tuvo que sufrir que le levantaran falsos, que le dijeran que Él por mano de Satanás hacía los milagros. O sea que va a venir vituperio, a lo mejor vas a estar haciendo la obra de Dios y algo se va a levantar en contra tuya. ¿Usted cree que los que estamos acá servimos al Señor sin ningún estorbo? No, hay gente que el enemigo levanta para querer traer tropiezo, pero mayor es el que está con nosotros. Aquí no venimos a hablar las victorias del enemigo, venimos a hablar lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios hace es grande, y lo que Dios hace es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que caminar en algo. Dice que el espíritu, hay 7 espíritus que reposan sobre la iglesia. El primero hablamos que era el Espíritu de Jehová, que es el espíritu de poder, el espíritu creativo que mora en la palabra. O sea que si el Espíritu de Dios está en usted, usted va a empezar a establecer la palabra, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y esa palabra está en su boca. Porque dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Cuando nosotros caminamos, dice la palabra del Señor, ¿está alguien falto de sabiduría? Pídasela a Dios, porque Él se la dará en abundancia y sin reproche. Necesitamos caminar en sabiduría. No deshacer con nuestras oraciones, con nuestros hechos, las oraciones que hablamos con nuestra boca. Tenemos que caminar en esa sabiduría de Dios. Jesús caminó en sabiduría.
¿Por qué caminó en sabiduría? Tanta gente que vino a reprocharle cosas y él siempre dijo, escrito está. Nunca peleó, porque él sabía cuál era el llamado que él tenía. Y él sabía que él estaba en un proceso, pero ese proceso lo iba a llevar a agarrar una gran victoria. Usted y yo estamos aquí gracias a la sabiduría de Dios. Gracias a la sabiduría de Dios. Que él dijo, no importa el vituperio de ahorita, pero esto es algo temporal. Todo lo que tú puedas pasar, recuerda, es algo temporal. Usa la sabiduría de Dios y mantente firme, que nadie te saque de lo que Dios te ha entregado. Acuérdate que no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo que se levanta en contra de nosotros se está levantando en contra de lo que tú portas, y lo que tú portas se llama Espíritu Santo. Y lo que tú portas no puede ser exterminado. Y lo que tú portas no puede ser asesinado. Porque tú portas a Jesucristo de Nazaret. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué está el Espíritu de Dios sobre la iglesia? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Nos ha llamado para que conquistemos en su nombre. Nos ha llamado para que venzamos en su nombre. Espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? De inteligencia. Tú no eres alguien que está maniado. Tú no eres alguien que no tienes conocimiento. El conocimiento de la palabra te abre el entendimiento. Y te abre el entendimiento para que puedas caminar conforme su plan, su propósito dentro de tu casa. ¿Cuántos a veces se han sentido y decimos, ay, yo me siento como que no sé nada? Yo me siento como que no puedo. Yo me siento como que no puedo avanzar. El espíritu de inteligencia está sobre ti. Y el espíritu de inteligencia, de sabiduría y de temor de Jehová están sobre ti. O sea que todo lo puedes en Cristo Jesús. Lo puedes decir en esta mañana. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Porque la plenitud del Padre está en la plenitud del Hijo. Y tú vives en la plenitud del Hijo. Tú no vives en otra atmósfera más que en la plenitud de Cristo. Amén. La palabra del Señor dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que has sido empoderado para conquistar tu casa. Has sido empoderado para conquistar tu casa. A veces podemos ver nuestra casa y podemos decir, pero ¿cuándo Dios hará la obra? El Señor ha dicho que el Espíritu que ha puesto en ti te habilitará para conquistar tu casa. Porque el espíritu de poder no es un espíritu de derrota. El espíritu de poder en Cristo es un espíritu conquistador. Es un espíritu de victoria. Yo no sé cuántos tienen victoria en esta mañana. Yo no sé cuántos creen esta palabra. Yo no sé cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es un espíritu de conquista. Quizá cuando miras a la cruz, muchos pueden decir, ¿qué victoria hubo en ese vituperio? Es que ahí Él conquistó todo para nosotros. Porque lo que nosotros debíamos de haber pagado, lo pagó Él por nosotros. Nosotros debimos de ser golpeados, nosotros debimos de haber ido a la cruz, mas sin embargo Él lo hizo para que usted solamente reciba la plenitud de Cristo Jesús. Y usted como retoño de Cristo tiene que levantarse, sacudirse y caminar hacia el propósito del Señor. El enemigo no puede matar el propósito del Señor. Isaías ve un brote. Había un enemigo muy potente que era Siria, mas sin embargo él creyó. Él creyó que Dios estaba con él. Él creyó que Dios iba a hacer algo. Él creyó que iba a venir la liberación. Y yo te digo en esta mañana, la liberación vendrá. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero la liberación va a llegar. Así que tienes que actuar como que ya fue todo, ya todo está libertado. Tienes que actuar como que ya recibiste lo que estabas pidiendo. Tienes que actuar como que ya está completo.
A lo mejor estás esperando una manifestación de sanidad, pero tienes que actuar como que ya no tienes nada. Empezar a decir: por las llagas del Cordero. Por las llagas del Cordero. Por los méritos de la cruz, los míos son. Es que si nosotros empezamos a declarar lo que la palabra dice, el espíritu de inteligencia que tienes es de Jesús. Y ese espíritu de inteligencia te hace pensar: no todo está como yo quiero, pero tengo la inteligencia para saber esperar en Dios y no arruinar el plan, sino que yo voy a seguir con el plan de Dios. ¿Cuántos van a seguir con el plan de Dios? No es la inteligencia de lo que tú puedas hacer para que las cosas se muevan. Dios las moverá por ti. Porque la palabra del Señor dice que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. ¿Te recuerdas de Jacob? Antes de que él fuera cambiado y transformado a ser el Israel, antes de que le cambiaran el nombre, Jacob quería hacer muchas cosas para obtener la bendición. Y Dios le trajo un Labán para enseñarle que no era con su sabiduría, que no era con su inteligencia, que era con el Espíritu de Jehová, que las cosas se iban a llevar a cabo, que él era el portavoz y el heredador, el heredero de la promesa. Pero él tenía que esperar el tiempo de Dios. Él tenía que hacerlo a la manera de Dios. Y las cosas siempre serán, hermano, a la manera de Dios. Nosotros podemos tener muchas maneras para mover una cosa y otra, pero si no, por eso es que tenemos que decirle al Señor: Padre, yo oro que la perfección de usted esté en mí, que yo tenga el espíritu de sabiduría, que tenga el espíritu de inteligencia para saber cómo moverme dentro de mi casa, para saber cómo moverme con mis hijos, para saber cómo moverme en los negocios. Porque si el Señor es el que lleva el timón de tu casa, de tu negocio, será prosperado. Jacob hizo muchas cosas, movió muchas cosas. Y lo que pudo haber sido en poco tiempo, tuvo que llevarle años. 7 años, 14 años, pero fue en el tiempo que él estaba peleando en sus propias fuerzas. No pelees en tus propias fuerzas lo que Dios ya te ha dicho que es tuyo. No pelees en tus propias fuerzas. Pelea con las armas de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Pero tenemos que caminar en el espíritu que caminó Cristo. Y a veces vas a tener que comerte muchas cosas. A veces la gente va a hablar de ti, vas a tener que tomar el espíritu de sabiduría y decirlo: yo sé cómo derribar esta fortaleza, yo sé cómo someter esta fortaleza, porque no es en mis fuerzas, no es en el consejo del mundo, es en el consejo de la palabra de Dios que vas a conquistar tus batallas. Es en el consejo de la palabra que vas a llegar a la tierra prometida. Es en el consejo de la palabra que vas a tener tu victoria. Pero tienes que creerlo, tienes que establecerlo, tienes que esperarlo y tienes que caminar en ello. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, empezó a hablar, empezó a crear, empezó a establecer, porque dijo: sea la luz, y fue. Sepárense el abismo de la luz. Dios te ha dado la misma autoridad por el Hijo. Separa la luz de las tinieblas, sobresaca de lo vil lo precioso, porque en todo hay algo precioso, en todo hay una enseñanza, en todo hay algo que Dios nos quiere enseñar, aún en los fracasos, aún en las derrotas, aún en las pérdidas, aún en las bancarrotas, porque para Dios no hay bancarrota, para Dios hay enseñanzas, porque el espíritu de sabiduría y de inteligencia está en el Señor. O sea que lo que Él hace, en su sabiduría lo permite, en su sabiduría lo permite, en su consejo lo permite, en su inteligencia lo permite. Hay cosas que quizá antes no podías tú.
soportar o tolerar, pero pasas por una experiencia, pasas por un proceso, y aquello que no abrazabas lo vienes a abrazar, porque cayó la sabiduría, porque cayó la inteligencia, porque cayó el consejo, porque cayó la misericordia, porque cayó el consejo de Dios, porque cayó la paciencia, porque cayó la esperanza, porque cayó la fe. ¿Sí me explico? Hay cosas que no podemos entender, pero que cuando ya las pasamos decimos: era por esto, Señor. Ahora amaré como tú amas. Ahora esperaré como tú esperas. Ahora caminaré como tú caminas. Labán tuvo que aprender esto. Jesús tuvo un momento en donde estaba en su aflicción que dijo: no sea como yo quiero, Señor. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Por qué dijo eso? Porque en él estaba el espíritu de sabiduría, de inteligencia. El espíritu de Jehová moraba sobre él y decía: yo no voy a perder mi propósito. No voy a abortar el plan de Dios para mi vida. Tú puedes estar en un lugar, porque Dios establece una casa para ti. Dios establece una familia pastoral para ti. Dios establece unos pastores que te van a guiar y te van a guiar al lugar de tu propósito. Pero si no tienes el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de Jehová, para saber que todo lo que te acontece tiene un propósito en Dios. Porque los pensamientos del Señor para ti y para tu casa no son pensamientos de destrucción, sino de bendición, para que llegues a tu tierra prometida. Dios no permite la enfermedad para matarte. Dios permite a veces las cosas para que tengas fe y puedas creer que las llagas del Cordero tienen poder, y que tú puedes ir a poner las manos sobre el enfermo y declarar la palabra escrita para que se manifieste la sanidad. El enemigo no puede matar el propósito del Señor. Algo va a brotar en esa palabra que Dios te ha dado. Dice que el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo. Alguien me decía a mí: yo no puedo dar consejo porque yo no he pasado ciertas experiencias, pero hay un espíritu que te guía a aconsejar. La palabra de consejo está en tu boca, porque tienes la palabra de sabiduría para poder hablar en el momento preciso. Si vamos a esperar, hermano, para tener todo lo que queremos para servir a Dios, vamos a ser parásitos dentro del reino. Y Dios no nos ha llamado para estar inmóviles. Dios no nos ha hablado para estar paralizados. Dios nos ha llamado para creer que en su nombre podemos caminar en un espíritu de inteligencia, en un espíritu de sabiduría, en un espíritu de revelación, en un espíritu de consejo, porque esto moró en Cristo y nosotros somos las primicias de Cristo. Y nosotros se nos ha dado lo que había en Cristo, pero usted lo tiene que creer en esta mañana. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, y recibiréis poder y echarás fuera a los demonios. No esperes tantos psicólogos ni consejeros. Hay poder en el nombre de Jesús, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Yo estaba estudiando algo ayer que me dio una cachetada a mi espíritu. Eso de que nosotros a veces decimos: yo no puedo manejar esto, voy a mandarlo afuera con algún profesional. El profesional se llama Jesucristo de Nazaret. Y hay cosas que vienen de raíces de demonios, pero tú tienes el poder del resucitado. Yo no sé si lo estás creyendo. Tú tienes el poder del resucitado. Dice que el espíritu de poder estaba sobre Jesús. Y si el espíritu de poder estaba sobre Jesús, el espíritu de poder está sobre la iglesia. Pero usted lo tiene que creer. Todo lo que pidieres,
creyendo. Estas señales seguirán a los que creen. Y no necesitas tener a la persona enfrente. Envía la palabra. Haz guerra enviando la palabra. Dios envió su palabra y esa palabra fue la que hizo la obra, porque es la palabra forrada de la vida de Jesús. Y es la palabra forrada en fe, porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen? Empieza a enviar la palabra. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Dios te revela lo que no conoces. A veces dice, yo no conozco, yo no sé. Pero cuando tú doblas tus rodillas, hay un espíritu que todo lo conoce. Y ese espíritu te revelará lo que tú no conoces. Señor, ¿cómo manejo esto? Padre, dame espíritu de revelación, dame espíritu de conocimiento, porque no sé cómo orar, pero el que está en mí gime con gemidos indecibles. Espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de temor de Dios. Tenemos que caminar en el temor de Dios. ¿Qué es temor en Dios? Tener un espíritu reverente de quién es el que está en nosotros, quién es el que habita en este lugar, quién es el que habita dentro de ti. Si tú tienes temor a Dios, te comerás la palabra de quien venga, porque vas a tener una alta revelación de quién está en casa. Yo no soy Mari Serrano predicando, estoy portando una palabra de vida y te la estoy tirando para que la creas, y te la estoy tirando para que la tomes, y te la estoy tirando para que la declares, te la estoy tirando para que la establezcas. La palabra se activa cuando la hablas. La palabra se activa cuando la crees. La palabra se activa cuando te paras en ella. Y ya no puedo hablar mucho porque me está viendo feo el pastor. Y reposará sobre él Espíritu de Jehová, y reposará sobre mí. Acuérdate, las primicias del Padre son Jesús. Las primicias de Jesús eres tú. Eres tú. La iglesia es las primicias de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que es Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces. Tú eres un retoño, tú eres esa raíz del Señor. Y reposará sobre la iglesia Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: impártame, Señor, de la plenitud suya para caminar en una victoria completa, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Tú no tienes falta de conocimiento. Tú no tienes falta de inteligencia. Todo lo que tú tienes está dentro de ti, porque el Espíritu del resucitado está en ti. No tengas una baja autoestima. Estímate como te estima Cristo. Todo lo que necesitas está en ti. Padre, yo le doy gracias en esta mañana. Le pido que la plenitud de su Espíritu sea en cada uno de sus hijos que está en este lugar en esta mañana. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento. Padre, ábrelo el entendimiento de cada uno de sus hijos
y sobre todas las cosas, Padre, un espíritu de temor de usted, Padre, que todo lo que hagamos le dé honra a su nombre, mi Dios. En sus manos está su iglesia. Les bendecimos, les declaramos en victoria, declaramos que caminan en victoria en el nombre de Jesús. Declaro que retoña todo aquello que esté apagado. Abonamos con el Espíritu Santo en esta mañana. Abonamos con el Espíritu Santo en esta mañana. Todo aquello que parezca que está muerto, declaramos que recobra, queda fertilizado por su Espíritu Santo y nacen cosas nuevas para la honra de su nombre. Y si usted lo ha creído, diga amén. Dígalo con fuerza, amén. Aleluya, dale fuerte.